Un cordial saludo. Vamos a tratar en esta sesión algunas técnicas para el cálculo de límites. Hay límites que son muy fáciles de obtener porque solo consiste en evaluar la expresión. Por ejemplo, este límite cuando x tiende a raíz de 3 de 8. El límite de una constante es la constante porque nosotros observamos que la función es 8, es una función constante. Quiere decir que para todos los reales la función va a valer 8. Si x tiende a raíz de 3, que es aproximadamente 1,71, sigue siendo 8. Entonces el límite de una constante es la misma constante. El límite de 8 es 8 sin importar a cuánto tienda. Lo mismo, este otro límite cuando x tiende a 1 de 0. Igual es una constante, el límite de 0 es 0. Bueno, muy bien. Hay otros límites que también solo consiste en evaluar, por evaluar la expresión, no hay necesidad de aplicar alguna técnica en particular. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 3 de 3x, bueno, ahí ya hay una variable, ahí ya no es una constante. Límite de 3x por raíz de x al cuadrado. Bien, entonces vamos a mirar. Ahí simplemente con evaluar la expresión, reemplacemos el 3 por la x, 3 por 3, y acá raíz de 3 al cuadrado. Reemplazamos la variable x por el 3, evaluamos la expresión. Esos límites simplemente con evaluar la expresión se obtiene el resultado. El radical raíz cuadrada elevada a la 2 se va, queda 3 por 3 por 3 igual a 27. Entonces son límites que solamente se obtienen evaluando en la expresión, ¿no? Sin embargo, hay otros límites que no se pueden conseguir de esa forma. ¿Por qué? Porque tienen una indeterminación. ¿Qué quiere decir? Que para esos valores, para esas tendencias, la función no está definida. Al no estar definida la función, pues, ¿qué hay que hacer? Entonces hay una indeterminación, nos va a quedar 0 sobre 0. Y esa indeterminación la arreglamos aplicando algunas estrategias, algunas técnicas en el cálculo de límites, como las que vamos a observar en esta sesión. Por ejemplo, si se nos dice límite cuando x tiende a 5 de la siguiente función, x al cuadrado menos 25 sobre x menos 5. Entonces, si nosotros reemplazamos el 5 en esta función, sea esta la función, si nosotros reemplazamos el 5, nos queda 5 a la 2, 25, menos 25, 0. Acá, 5 vale x, 5 menos 5, 0 sobre 0. 0 sobre 0 es una indeterminación. ¿Qué quiere decir? Que en esta función que tenemos acá, siendo esta, llamemos esta función, llamémosla f de x, significa que f de 5 no existe, no está definida la función en ese punto, ¿sí? No está definida para x igual a 5, no está definida la función. ¿Qué hay que hacer? Entonces hay que aplicar algunas técnicas. O sea, no está definida la función, pero sí hay existencia de límite. Entonces vamos a mirar cómo se podría hallar el límite para esa expresión. Entonces, una de las técnicas es la factorización. Sería esta. Podríamos hacer x al cuadrado menos 25, es una diferencia de cuadrados. La raíz de x al cuadrado es x, la raíz de 25 es 25. Entonces esa expresión se podría colocar como x más 5 por x menos 5, ¿no? Factorizado. Diferencia de cuadrados, recordemos que se factoriza así de esta forma. La suma de las raíces por la diferencia de las raíces sobre x menos 5. Y observemos qué ocurre, miren. Aquí entonces cancelamos o simplificamos. Como este es un producto, aquí está multiplicando, entonces este es un factor. Ese factor se cancela con este y nos queda simplemente x más 5. Y ahora sí podemos evaluar.
en la expresión. Entonces reemplazamos el 5 en la x y nos quedaría 5 más 5. Simplemente. El límite es 10, ¿cierto? No podemos decir que la función f de 5 valga 10. F de 5 no está definida. Pero sí está definido, sí está definida no está definido f de 5, pero el límite sí existe. El límite cuando x tiende a 5 es 10 para esa función. Otro ejemplo, hagámoslo para una diferencia de cubos, una suma de cubos, perdón. Límite cuando x tiende a 3 de x al cubo más 27 sobre x más 3 cuando x tiende a menos 3. Cuando x tiende a menos 3. Entonces, evaluemos, a ver qué pasa. Si evaluamos, observamos lo siguiente. Al evaluar, aquí se observaría, aquí se tendría que un poquito más paralelo a la cámara para que se vea mejor, que las paralelo a la cámara, al lente. Muy bien, entonces tendríamos menos 3 a la 3 más 27, ¿sí? Menos 3 a la 3 menos 27 más 27, 0. Y abajo, si x vale menos 3 más 3 también 0. Una indeterminación, entonces lo mismo. No está definida para la función, no está definida f de menos 3. Sí, no está definido f de menos 3 para ese punto, para ese valor de x. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces debemos recurrir a estrategias algebraicas para quitar la indeterminación. ¿Cómo quitaríamos la indeterminación acá en este límite? Muy fácil. Entonces, factoricemos una diferencia de cubos, una suma de cubos, perdón. Recordemos, la raíz cúbica de x a la 3 es x. La raíz cúbica de 27 es 3, ¿no? Entonces, acordémonos, la suma de las raíces cúbicas y acá. Entonces, el primer término al cuadrado, entonces sería la primera raíz al cuadrado, x a la 2, menos, así es la forma, así es la estructura de la suma de cubos, así se factoriza, menos x por 3, pero nos queda más ordenado escribir 3x, ¿no? 3x. Más el segundo al cuadrado, 3 a la 2, 9. Así se factoriza una suma de cubos, perdón. Bueno, ya que he dicho tanto la diferencia, para diferencia de cubos, si hubiera sido diferencia, ¿qué cambia? Aquí es menos y aquí es más. Aquí hubiera sido x menos 3 y acá x al cuadrado más 3x, ¿no? Cambia eso. Si hubiera sido diferencia. Bueno. Y abajo escribimos x más 3. ¿Qué observamos? Ahí se cancelan las dos. X más 3 con x más 3 se cancelan. Listo, ya quitamos, ahí ya se quitó la indeterminación. Porque el menos 3 más 3 es el que daba 0. 0 por cualquier cosa, 0. Y abajo, menos 3 más 3, 0. Entonces quedaría 0 sobre 0. Ahí se canceló la indeterminación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que evaluar lo que nos quedó. Evaluar, es decir, reemplazar donde nos quedó. Entonces sería, en vez de x, escribo menos 3, ¿no? En vez de x, escribo menos 3. X al cuadrado, entonces sería menos 3 al cuadrado. Sigamos, menos 3x, en vez de x escribo menos 3, ¿no? Más 9. Y eso es igual a menos 3 al cuadrado. Da 9 positivo, ¿no? Menos 3 al cuadrado es 9 positivo. Menos 3 por menos 3, más 9, ¿no? Y más el otro 9, eso nos da como resultado 27, nos dio este límite, 27. Es decir, para esta función, f de menos 3 no existe, no es 27, f de menos 3.
Pero el límite cuando esa función, el límite en esa función cuando x tiende a menos 3 es 27. Recordemos, siempre evaluamos ¿por qué? Porque se evalúa ¿por qué? Porque lo que se busca, lo que se calcula en el límite es el valor de y, ¿sí? El valor de la función, el valor de y. El caso de x y y, o sea, el valor del eje vertical, lo que vale la función en el eje vertical, es lo que se calcula para hallar el límite. Pero no siempre existe ese valor, no siempre está definido. Aunque sea un agujero, existe límite, ¿no? Entonces, por esa razón hay que recurrir a ciertas estrategias algebraicas. En una estrategia algebraica es multiplicar por la conjugada del denominador. A veces también se logra multiplicando por la conjugada del denominador. Veamos los siguientes ejemplos. Bien, entonces en este ejemplo, a simple vista, reemplacemos sin escribir. X tiende a 0, evaluemos, es decir, reemplacemos el valor de x. ¿Qué tenemos? 3 por 0, 0. 1 más 0, 1. Raíz de 1, 1. 1 menos 1, 0. 0 en el denominador. X tiende a 0, 0 en el numerador, 0 sobre 0, indeterminado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar por la conjugada del denominador, en este caso. Recordemos, la raíz solamente llega hasta 1 más 3x, ¿no? El menos 1 está fuera de la raíz. Entonces, la conjugada sería raíz de 1 más 3x más 1. Eso sería. Entonces, vamos a hacer eso. Esa es una estrategia. Entonces, aquí tenemos x y aquí tenemos raíz de 1 más 3x menos 1. Entonces, vamos a multiplicar y a dividir por un mismo valor. Multiplicar y dividir por la conjugada, ¿no? Recordemos que multiplicar y dividir por un mismo valor no se altera la expresión sigue siendo la misma. Entonces, si nosotros colocamos 1 raíz de 1 más 3x y acá en vez de menos, más, ¿no? Porque es la conjugada, entonces aquí más. Hago énfasis en eso, más 1. Y abajo lo mismo, ¿no? Para que la expresión no se altere, la expresión siga siendo la misma, no cambie. Bueno, eso tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido de multiplicar por la conjugada? Es este. Observemos acá. Vean eso es una diferencia. Digamos a menos b. Y esta es una suma. A más b. Entonces recordemos lo contrario de factorizar. Recordemos ese producto notable. Ese producto notable que dice que a menos b por a más b. O al contrario, a más b por a menos b. Bueno, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Es igual a la 2 menos b a la 2, ¿no? Recordemos eso. Ese es el objetivo de multiplicar por la conjugada. Entonces, el resultado sería este término al cuadrado menos el otro término al cuadrado, ¿sí? A al cuadrado menos b al cuadrado. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, hagamos eso. Y de esa forma quitamos la raíz. Observemos lo que pasa acá. Coloquémosle igual. Eso vemos acá, igual. Entonces, lo de arriba, pues lo dejamos así por ahora. X por raíz de 1 más 3x más 1. Dejémoslo así por ahora. Y aquí abajo, entonces sería quedaría una diferencia de cuadrados. No, el primero al cuadrado, raíz de 1 más 3x. Si elevo una raíz cuadrada al cuadrado, se cancela la raíz cuadrada, ¿no? Entonces quedaría solo 1 más 3x, ¿sí? La raíz elevada al cuadrado, se cancela la raíz, queda solamente lo que está por dentro, la cantidad subradical, menos 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1. Y ahí nos queda, ahí cancelamos entonces ser 1 menos 1, ahí se van. Y de esa forma tendríamos solamente, bueno, borrémoslo acá, 1 menos 1, cancelan. ¿Sí? Entonces se cancela este 1 con este menos 1. Nos quedó solamente 3x. Dirían, yo no sé, bueno, pero la indeterminación sigue, porque si x tiende a 0, 3 por 0, 0. Pero observemos arriba.
la x es un factor común de todo y la x también es un factor común de todo el denominador, por decirlo así. Entonces es un factor que se puede cancelar y se quitó la indeterminación, se quitó. Entonces nos quedó raíz de 1 más 3x hasta que llega a la raíz más 1 sobre 3. Listo, ahora simplemente es evaluar. Entonces para evaluar, ¿qué hacemos? Decimos x vale 0, ¿no? Entonces sería 1 más 3 por 0, raíz de eso, más 1 sobre 3. 3 por 0, 0. Más 1, 1. Raíz de 1, 1. 1 más 1. Más 1, 2. 2 tercios. Es decir, el límite, si evaluamos, si ahí evaluamos de manera directa, pues nos va a resultar indeterminado, ¿no? Porque f de 0 para esa expresión, para esa función, f de 0 está indeterminado, f de 0. Pero sí existe una tendencia que es 2 tercios, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta. Ahora vamos a hacer otro ejercicio diferente donde haya que multiplicar por la conjugada, pero del numerador, porque no siempre, pues uno intenta, ¿no? A veces multiplicando por la conjugada del denominador se puede. Pero en el siguiente que vamos a hacer, pues lo presento, de antemano lo presento. Ya lo intenté haciéndolo por la conjugada del denominador y no se quita la indeterminación. Entonces vamos a hacerlo multiplicándolo por la conjugada del numerador. Y ahí sí se desaparece la indeterminación. Vamos a hacerlo. Bien, este es el ejercicio. Partamos de 0. Partamos de que no sabemos que hay una indeterminación. Entonces evaluemos directamente x igual a 1. Raíz de 1, 1. 1 menos 1, 0. 0 en el denominador. Arriba. Raíz de 1, 1. 1 al cuadrado, 1. 1 menos 1, 0. 0 en el numerador y queda 0 sobre 0, una indeterminación. Entonces hay que quitarla. Hay que quitar esa indeterminación. Vamos a ver cómo lo logramos. Entonces, una estrategia, bueno, partamos de 0. Supongamos que yo no les he contado que intenté por el denominador y no pude. Entonces, ustedes como ejercicio podrían hacerlo, multiplicar por la conjugada del denominador por 1 más raíz de x sobre 1 más raíz de x. ¿Sí? Intentar. Bueno, pero como ya sabemos que, bueno, yo ya supe que ese intento era fallido, que voy a hacerlo por pero ustedes como ejercicio pues lo hacen para poder verificar, y así se quiere más habilidad en estas estrategias algebraicas para quitar las indeterminaciones de los límites. Bueno, entonces acá que tenemos, vamos a multiplicar, la expresión es raíz de x menos x al cuadrado sobre 1 menos raíz de x. Entonces voy a multiplicar arriba y abajo por la conjugada del numerador. Recordemos que la conjugada, si aquí es menos, entonces la conjugada es con más. Si aquí es más, la conjugada es con menos, no lo contrario, más en este caso. En los dos ejemplos, en el anterior y en este, nos ha construido que la conjugada es con más, pero no siempre, ¿no? Porque si aquí es más, aquí va a ser menos. Bien, para poder obtener lo que hablábamos, la diferencia de cuadrados, a a la 2 menos b a la 2, poder obtener esa estructura, esa forma. Entonces aquí me quedaría por raíz de x más x al cuadrado, y acá raíz de x más x al cuadrado. Entonces arriba es donde vamos a tener la diferencia de cuadrados, no a menos b por a más b, ¿sí? Diferencia de cuadrados. Entonces ahí ya no vamos a dudar en aplicarla de inmediato, la diferencia de cuadrados. Entonces, el numerador, el cuadrado de raíz de x elevado al cuadrado, se elimina la raíz y queda x. Menos el cuadrado de x a la 2,
x a la 4. Entonces x menos x a la 4. Bien, ahora aquí podemos desarrollar este producto, ¿no? Entonces 1 por raíz, eso es un producto, son dos factores, este factor por este factor. 1 por raíz de x, raíz de x. 1 por x al cuadrado, x al cuadrado. Menos raíz de x por raíz de x, x. Ahora acá, menos, por más da menos, raíz de x por x al cuadrado. Queda más ordenado decir x al cuadrado por raíz de x. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar qué podemos factorizar. Entonces observemos, acá hay una raíz de x, acá hay otra raíz de x. Podemos agrupar esta raíz de x con esta menos x al cuadrado, raíz de x, la factorizamos. Y podemos también agrupar esas dos y factorizar esas dos. Entonces vamos a hacer eso, hagamos esa parte. Bueno, muy bien, entonces raíz de x que multiplica a 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Tomé el primero y el cuarto término de este denominador. Acá, x al cuadrado menos x, tomé el segundo y el tercer término de este denominador. Entonces sería x que multiplica a x menos 1. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ahora, arriba también puedo sacar factor común x. Observemos, x que multiplica a 1 menos x a la 3. ¿Sí? Bien. Ahora observemos la siguiente estructura. Aquí está 1, lo podemos tomar como 1 al cubo. ¿Sí? Recordemos que el 1 es un comodín que nos puede servir para 1 a la 2, 1 a la 3, 1 a la 4, para lo que necesitemos. Entonces podemos decir que esto es 1 a la 3. ¿Sí? Diferencia de cubos, y la podemos factorizar como una diferencia de cubos. Aquí lo podemos tomar como 2, 1 al cuadrado menos x al cuadrado, y lo podemos tomar como una diferencia de cuadrados. Entonces, dadas esas condiciones, para poder hacer una buena simplificación, una completa simplificación, fácil simplificación, aquí tenemos x menos 1. ¿Qué tal si colocamos mejor 1 menos x? Pero no se puede así nomás, ¿no? Habría que multiplicarlo por menos 1. Entonces, observemos. Si yo puedo colocar acá 1 menos x, siempre y cuando le cambie de signo a ese término. Entonces, si le ponemos signo menos, lo podemos aquí poner como 1 menos x, ¿no? Bueno, todo eso son estrategias que la persona va descubriendo a la medida que va desarrollando, va quitando indeterminaciones en los límites, ¿no? Pues para eso se requiere pues la práctica, ¿no? No es de un momento a otro, pues pero sí, pues en este nivel, en un 10º grado, en adelante ya tienen los conocimientos algebraicos de factorización para aplicarlos, ¿no? Bueno, entonces, vamos a factorizar arriba la diferencia de cubos. Entonces dejemos esto un poquito más extenso. Bueno, hasta ahí. X. Diferencia de cubos. Recordemos cómo es. 1 menos x, ¿no? 1 menos x. O sea, la raíz cúbica de 1, la raíz cúbica de x al cubo, x. Por el primero al cuadrado, 1 al cuadrado. Bueno, no hay necesidad de escribir el cuadrado, 1. Más el producto de los dos, 1 por x, 1x, bueno, no se escribe 1x, se escribe x, más el segundo al cuadrado, x al cuadrado. Así queda factorizada una diferencia de cubos. Bien, acá, raíz de x por, ya recordamos en ejercicios anteriores cómo se factoriza una diferencia de cuadrados. 1 más x por 1 menos x. 1 más x por 1 menos x. Menos x, que multiplica a 1 menos x. Observemos algo genial que tenemos. Un factor común
en el numerador es 1 menos x. En el denominador también lo sería, porque en este término, todo esto es un término, ¿no? Recordemos. Todo esto es un término porque están multiplicándose, ¿no? Separado con un signo menos. Todo esto es un término. Ahí podemos sacar factor común, 1 menos x. Hagámoslo. Ya entonces, aquí esto ya causa cierta satisfacción el poder observar esa parte. 1 más x al cuadrado, y abajo en el denominador sacamos el factor común 1 menos x. Saquémoslo en otro color. 1 menos x que multiplica a raíz de x por 1 más x menos x. ¿Sí? Y felizmente podemos hacer esto. Desapareció la indeterminación porque x tiende a 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Desapareció la indeterminación. Vamos a mirar. Ahora, ¿qué obtenemos aquí? Ahora sí podemos evaluar. Entonces, x lo reemplazamos por 1. 1 por 1 más 1 al cuadrado. Y abajo, raíz de x, raíz de 1 por 1 más 1, porque la x está valiendo 1, ¿no? Menos 1. Entonces, 1 al cuadrado, 1. Más 1, 2. Más 1, 3. Por 1, 3. Abajo. 1 más 1, 2. Raíz de 1, 1. 2 por 1, 2. 2 menos 1, 1. 3 da este límite. Bien. Bueno, muy bien. Espero que les haya servido este video, esta sesión, para calcular, para quitar las diferentes indeterminaciones en los límites. Muchas gracias.